Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una emisión de Cocina Cósmica con una súper invitada. La verdad es que justamente hace 3 minutos le estaba diciendo que es una mujer que admiro mucho, es la coordinadora de Access en habla hispana y la verdad es un honor que esté aquí con nosotros porque no nos vamos a divertir nada en este programa y va a ser muy aburrido, pero bueno, que se presente ella. Hola, gracias. Mi nombre es Claudia Cano. Mis títulos rimbombantes son varios. Doctora, por ejemplo. Incluyendo médico, cirujano y partero, dice mi título. Y bien, Access Consciousness, soy la coordinadora mundial hispana. Wow. Muy rimbombante e importante, claro. Mucho. Y entonces los llevo con la seriedad que uno debe portarlos, ¿no? Como debe de ser. Y bueno, ella viene esta tarde a platicarnos qué es Access, qué es Access Consciousness. Access Consciousness es algo súper maravilloso. ¿Cuál es la historia? Wow. Bueno, Access Consciousness es un conjunto de herramientas y técnicas que te puedan dar acceso a la conciencia que eres como un ser infinito. ¿Tenemos conciencia? Y no me refiero a la conciencia de cuando tienes los ojos abiertos y ya estás consciente, o tienes los ojos cerrados y estás inconsciente. No. Ok, hay que precisar entonces a qué conciencia nos referimos. Bueno, Gary Douglas, que es el fundador de Access Consciousness, se refiere a la conciencia como al estar dispuesto a recibir todo, a hacer todo y a no juzgar absolutamente nada. No juzgar, qué complicado. Pero si yo no juzgo, qué bonito color traes. Si nadie juzgamos. Nadie juzga nada. Cuéntame más de esa historia. ¿Cómo llega Gary y hay otra persona, no? Dane Here, el doctor Dane Here. Ajá. ¿Cómo llegan y hacen todo esto? ¿Cómo es que se encuentran? ¿Cómo es que tú llegas a ser parte de Access? Cuántas preguntas de un solo jalón. Historia. Mucha historia. Ok, la historia es muy relevante, claro. Sí, claro. Muy importante y muy seria. Ok. Bueno, Gary Douglas empezó a hacer preguntas. Esa fue ahora sí que como empezó Access Consciousness, y es parte de las herramientas que utilizamos. Todo lo que utilizamos en Access es a base de preguntas. Nunca tenemos una respuesta, nunca llegamos a una conclusión, porque cada vez que tienes una respuesta estás limitando las posibilidades. Y en Access se trata de abrir posibilidades, de crear posibilidades y de que existan más posibilidades. Qué impresión, o sea, es como no tener una receta básica, sino poder irle poniendo los ingredientes que queramos. Una pizca de, con otro tantito de. Ay, sí, qué rico, ¿no? Sabe mucho mejor cuando no sigues así como la receta al pie de la letra, ¿no? Entonces, si hablamos de ingredientes, Access, ¿qué ingredientes básicos tendría? Bueno, sería la pregunta. Ok, vivir en la pregunta. Ajá, vivir en la pregunta, el estar en el presente con las cosas como son y estar fuera de juicios, simplemente observando lo que es para poder manejar la situación en ese momento, en lugar de tener un juicio de esta situación es esto, voy a hacer A, B, C, es como ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cómo lo puedo manejar con facilidad, por ejemplo. Pero a mí me enseñaron a que esto es bueno o esto es malo, o esto es feo o esto es bonito. ¿Y cómo le voy a hacer si no sé si es bueno o malo? ¿Cómo le hago? ¿Qué ingrediente utilizo para quedarme solo observando o preguntando? Eso es muy interesante, esto de los juicios. Ajá. Porque nos enseñan basados en la cultura en la que nacimos o en la familia en la que nacimos. Por ejemplo, si yo voy a la India y escupo en la calle, es lo más normal. No es ni falta de educación ni nada, es lo que la gente hace. Aquí tú ves cuando alguien escupe en la calle, es como, ¡iu, qué asco! Pero es porque tú ya tienes un punto de vista al respecto. Si en Australia escupes, te multan. Wow. Entonces, todos los juicios están basados en los puntos de vista de las personas con las que convives, de la comunidad en la que estás,
o de la cultura en la que naciste. Wow, qué interesante. Entonces realmente son interesantes puntos de vista porque depende de dónde estés. Exacto. Y Entonces, depende de dónde lo ves. Ok, no es un juicio. Ahora, ya que tenemos los ingredientes, que son bastantes, si fuera esto una receta, ¿las recetas serían las clases en las que se divide Access? Ay, ahora sí me lo pusiste muy complicado. Porque una receta es algo como que va siguiendo. Exacto, y Access no sigue nada. Exacto, entonces esa es la parte interesante. ¿Cómo vamos a tener una receta? Es más bien como tener una idea de lo que quieres, hacer una pregunta de qué es lo que se te antoja. Ajá. Y ahí vas añadiendo los ingredientes que a ti y a tu cuerpo se les van antojando. Pero por ejemplo, voy pasando y digo, ay, se me antojó Access, ¿por dónde empiezo? ¿O qué es lo primero que pruebo de Access? Ok, lo primerito que te recomendamos es, por ejemplo, las barras. Ok, las que barras. Es una de las herramientas principales de Access Consciousness, que son unas barras energéticas, no son barras así metálicas que llego y voy a hacer barra aquí. No. Ok. Son unas barras energéticas en la cabeza, que lo que hacemos es tocar el punto donde empieza y el punto donde termina la barra energética. Okay. Y las activamos. Y barras, actívense. Casi. Okay. Y lo que hacemos es que en estas barras se acumulan precisamente todos los juicios y los puntos de vista que tenemos con respecto a muchas cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, el sexo, el dinero, la sanación, la creatividad, etcétera. Y vaya que tenemos muchos puntos de vista al respecto. ¿Y qué otra cosa? Ok, ya tomé barras. Uh-huh. ¿Qué otras clases tiene Access? El menú es enorme. Ok. Porque una vez que hay alguien que ya tomó la certificación de Access, que ya son como más clases, ha tomado muchas clases, ya conoce al fundador, al cofundador, ya tomó la clase para ofrecer las clases, para ser un facilitador, entonces puede hablar de lo que quiera, puede hacer su clase como quiera, tocar el tema que quiera y utilizar las herramientas de Access. ¡Qué impacto! Entonces estamos hablando que es como un gran guisado. Que no solo es una cosa que le puedes poner. Es chile mole dulce. ¡Wow! Y salado. ¿Y tú qué llevas? ¿Cuántos años llevas en esto? 16. 16 años en Access. ¿Cómo ha sido el facilitar estas clases a lo largo del mundo? Porque he de contarles que esta mujer ya recorrió todo el mundo facilitando estas clases. Y ¿cómo le puedes decir esto? Acercando la conciencia a la gente o enseñándole dónde está la conciencia, dónde se sutura y dónde se abre para encontrar eso que llamamos conciencia. Es que en realidad, como dije hace ratito, no tiene una verdadera definición lo que es la conciencia. Es simplemente estar dispuesto a recibir absolutamente todo sin ningún juicio. Entonces no es decirle, mira, la conciencia está aquí y esto es lo que haces. Okay. Es más bien como empoderar a la gente a base de preguntas para que ellos accesen la conciencia de que tienen conciencia. Ok, y a la conciencia de cada quien. Exacto. Ok, es bastante interesante esto que estamos... No hay una receta. Ok, wow, qué maravilla. Y cuéntame, Clau, ahorita vienes de una clase maravillosa con caballos. Sí, estuvo espectacular. Hablando de qué es todo lo que se puede hacer con Access, y me sorprendió mucho el ver las fotos, verte con los caballos, y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué hago con eso? Okay. Hacer más preguntas. Bueno, las herramientas las puedes utilizar para absolutamente todo, porque te están abriendo la conciencia de que sabes y qué cosas sabes de absolutamente todo. Entonces es impresionante el menú que tienes al usar estas herramientas, porque lo puedes usar con caballos, lo puedes usar con hijos, lo puedes usar con el trabajo, lo puedes usar en la cocina, lo puedes usar en la recámara, lo puedes usar con tu pareja, lo puedes usar donde tú quieras usarlo, porque como son preguntas que van a expandir tu conciencia, pues en realidad lo que desearíamos o el objetivo sería que expandas tu conciencia en todos los ámbitos de tu vida.
Claro, ¿qué pasa con eso de que a mí me han enseñado últimamente a que tienes que decretar? Y entonces lo dices Ujú. hasta que se logre. Y lo que tú me estás diciendo es como, no, ábrete a las posibilidades. Ujú. ¿Cómo puedo hacer este cambio de tener esto pequeño y después tener todo el menú? De solo ver un guisado y después decir, uy, sí hay buffet. ¿Por qué me estoy con un solo guisado? Con un solo sabor. Bueno, primero yo me imagino que lo que empiezas a hacer es preguntarte qué otra cosa hay si ya te hartaste del menú. Ok. Quiero pensar que lo primero que haces. Tal vez si no pienso y hago una pregunta, pues me llegan más conciencias, ¿no? Entonces, tal vez si preguntas qué otra posibilidad hay o bueno, ya me cayó gordo este menú. Ajá. Ahora, ¿qué más le puedo agregar a mi comida? Ok. Ahí ya estás haciendo una pregunta. Ok. Entonces es tan fácil como empezar a hacer preguntas en lugar de tener decisiones y conclusiones y juicios. Si yo veo el menú y digo, solo hay 5 guisados y no va a haber más, solo voy a ver esos 5 guisados, no voy a ver más. Ok. Pero si digo, ¿será que solo hay 5 guisados? Y si le pregunto a la cocinera si tienen otra opción por ahí, o si puedo juntarlos y hacer un guisado totalmente diferente. Pero es el estar como en esa pregunta, el preguntarte qué otras posibilidades hay por ahí, en lugar de solo estar con lo que estás viendo que es y definir que eso es lo único que hay. Y elegir. Claro, ¿Qué quiero? por supuesto, siempre tienes que elegir. Ok. Qué interesante. Puedes elegir quedarte con el mismo menú, Ajá. o puedes elegir preguntarle a la cocinera si hay algo diferente, o puedes elegir decirle al mesero que si te trae 3 cosas revueltas. Así de fácil. ¿Por qué tendría que ser complicado? Wow. Qué bárbara, Claudia. Pero ese es como otro juicio que nos han vendido a lo largo de todas nuestras vidas, y no solo a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo, como que las cosas tienen que ser más complejas, no pueden ser fáciles. Ok. Y uno de los mantras de Access Consciousness es: todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Entonces, como, ¿por qué no podría ser todo fácil? Ok. Tal vez si eligiéramos que todo fuera fácil, sería fácil. Porque ¿cómo va a ser fácil si el trabajo tiene que ser duro y tienes que ganar el dinero Con el sudor de tu frente? Entonces, Ok. Cuéntame, Te cuento. este cambio de Claudia, justo con este concepto de con el sudor de tu frente, que aparte es un buen de calor. Sí, o sea, hablando de sudor. O sea, hablando de sudor. Ya estoy. Cuéntame, Claudia, ¿cómo fue que cambias una carrera de cirujano, de doctora, por esta herramienta, por Access? Híjole, eso sí es muy bugu y va a estar muy chistoso que lo digo al aire. Vamos entrando en los Entrando en el detalle. detalles de Claudia. Bueno, yo jamás había hecho nada energético nunca en mi vida. Ok. O sea, vaya, no había ni ido a una clase de yoga. Con Ok. eso te digo todo. Entonces, un día estaba yo, tomándome ya no estaba en ese momento trabajando, y estaba lavando ropa a medianoche. Estaba de ama de casa y cuidadora de mi hijo maravilloso. Muy bien. Sorry, estamos en repetición. Te digo. Tengo eco. Y qué chistoso decir todo esto al aire, ¿verdad? Hablando de vulnerabilidad. Y de repente oí una voz que me dijo: Claudia, ya es hora, despierta. Y fue como tan natural para mí, ok, ya es hora. No pensé, estoy loca, estoy escuchando voces, seguro, ya tengo esquizofrenia. Wow. No, fue así como, ok, es hora de despertar. Y tú bien obediente aparte. Y yo súper obediente, fue así como, ok, sí.
Y al otro día, una de mis mejores amigas me invitó a un retiro de yoga, precisamente, que fue como una tortura china, porque era así como todo lo que a mí no me gusta en la vida, que era pararme como de madrugada, bañarme con agua helada, comer cosas veganas que no tenían ningún sabor whatsoever. O sea, estuvo súper interesante. Pero yo así como, ay, esto es despertar, ¿cómo puede mejorar esto? No sabe a nada. Entonces, bueno, no disfruté nadita esa experiencia. Nada, yo dije, qué interesante, pero bueno, dije, si es por aquí como que no me está gustando. Pero bueno, cuando regresé a la casa de mi amiga, porque cuando regresamos fuimos a su casa, estaba su media hermana, que yo tenía muchísimos años de conocerla, y le vi algo en los ojos, como una luz en los ojos, algo que no le había visto a nadie. Y le dije, yo no sé qué es lo que tú estás haciendo, pero eso que estás haciendo, yo también lo quiero. Wow. Y resultó que era la asistente personal de Gary Douglas, el creador de Access Consciousness. Wow. Así fue como llegué. Y bueno, la primera vez que me hicieron barras fue como, wow, muy intenso. Ahora resulta que la gente me dice que soy intensa. No para Yo nada, pensé que era así como super light, ya sabes. No, y es en serio, ¿no? Yo cool, tranquila, nada intensa. Pero bueno, resulta que mi primera sesión de barras fue muy, muy, muy intensa. Pero fue así como, esto está intensa, pero yo sé que me va a cambiar algo. Así que sigo con esto. Y de ahí, bueno, me seguí, después tomé fundamentos, después, dije, tengo que conocer a este hombre que creó estas herramientas maravillosas. Y bueno, en ese momento dije que no estaba trabajando y los cursos no son baratos. No. Nada baratos. No. Y entonces yo era como, wow, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Y bueno, mi marido muy lindo, pues el primer curso me lo pagó él. Haber dicho, ay, tan linda, que se entretenga mi mujer ahorita en algo en lo que no esté trabajando, ¿no? Y entonces, bueno, me lo pagó, muy lindo. Y ya el otro me dijo, darling, está un poco caro tu curso, ¿verdad? Y no era en México, porque Gary nunca había venido a México. Era la primera clase que se dio en México de fundamentos, que es como, en ese momento se daba fundamentos con barras. Wow. Ahora es barras primero y Barras ya después primero. fundamentos. La primera clase que se dio en México la dio su asistente para su media hermana y para mí. Wow. Y de ahí fue donde las dos dijimos, vámonos a Estados Unidos. Y entonces fuimos a tomar la clase ya con Gary a California. Entonces era pagar un boleto de avión, Hospedaje. pagar el hospedaje, la alimentación y el curso, nada barato. Entonces, bueno, sí, a mi marido sí le dio ahí como el patatús playero y me dijo, darling, pues yo creo que de esta sí yo no te pago nada, ¿verdad? Y ahí es donde tú empiezas como a ver qué es lo que tú deseas y qué sabor le quieres agregar a tu vida. Ok. Porque yo sabía que esto me iba a cambiar la vida. Y era algo que tenía, entre comillas, que hacer. Y no sabía cómo iba yo a tener el dinero para hacerlo, porque en ese momento para mí era un dineral. Claro. Pagar simplemente la clase, deja tú el vuelo, deja tú la comida y deja tú el hospedaje. La clase ya por sí misma era como carísima. Igual decía, me voy de espalda mojada. No. ¿Cómo cruzar el abajo río? de un puente. Va a ser hiper. Y no, ¿cómo? Pero la clase, ¿cómo la pago? ¿No? Claro. Entonces eso fue lo primero, como cuando mi esposo me dijo, bueno, yo no te lo puedo pagar. Si tú lo quieres, pues hazlo. A ver cómo le haces, ¿no? Ok. Pero fue así como, ok, voy a ir. O sea, no importa si ahorita no tengo el dinero, no importa si no lo tengo en el banco, no importa si no estoy trabajando. Esto es lo que yo realmente deseo. Yo sé que por ahí va. Voy a ir. Y fue una elección que hice. Cognitiva y conscientemente sabía que iba a ir. ¿Cómo, cuándo, dónde, a qué horas, por qué? ¿Y cómo lo iba a hacer para llegar? No tenía la menor idea. Ok. Pero simplemente elegí que iba a estar en esa clase porque sabía que me iba a cambiar la vida. Wow. Y fue como magia.
porque hablé con mi prima, que tenía muchísimos años que no hablaba con ella, y me dijo, pues yo te puedo prestar el dinero si quieres. Wow. Y bueno, el dinero llegó de muchas maneras, pero no tenía nada que ver con lo que yo hubiera pensado, o ni siquiera pensé, a ver, déjame ver, si me pongo a hacer tortillas y las vendo en la esquina. No concluiste nada, solo absolutamente nada. Fue como, deseo algo más y sé que esto es lo que quiero. Okay. Y le dije al universo, hasta ahorita es como me cayó el 20, bueno, en esas épocas no tenía yo idea de que pedías cosas, que el universo te abría, nada, era así como yo voy a ir, o sea, punto, no tenía ninguna duda. Y llegó, y de ahí mi vida cambió. Pero eso es algo súper interesante, porque la gente me dice, bueno, tú tienes no sé cuántos años, y entonces pues tú ya estás súper cool y maravillosa, y ya lo tienes todo fácil, y entonces ya tú ya estás así como casi que iluminado, ¿no? No, la conciencia se elige cada 10 segundos. Sí. Y me puedo elegir si yo estoy súper iluminada, soy lo máximo, ya no voy a hacer nada, y voy al programa, y entonces dime que soy lo máximo, por Dios. Porque lo soy. Porque lo soy, y entonces no vuelvo a elegir nada en mi vida. No. Okay. Eso se elige cada 10 segundos. Y es como realmente qué es lo que tú deseas. ¿Te quieres seguir quedando aquí con el mismo menú? Igual y ya es un menú gourmet, pero es un menú establecido, sigue siendo un menú, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tal que, ok, sí, está rico, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más le puedo agregar? ¿Qué más puedo elegir? Y sigues eligiendo. No es de ya me estanqué y no vuelvo a elegir nada. Claro, porque son cada 10 segundos, entonces tenemos como una variedad inmensa de posibilidades. Miles infinita. de billones de trillones. Y justamente hoy puse un post en Facebook porque venía de la clase de caballos. Y bueno, yo jamás me había atrapado un caballo hasta que fui a Costa Rica con Gary. Y él es su locura los caballos. Y entonces, como él no hablaba español, casi que me forzó a que yo me trepara al caballo porque le tenían que traducir, ¿no? Bueno, no, ahora son mi hit y los amo. Y él siempre nos ha dicho, todo lo que he querido aprender me lo ha enseñado un caballo. Wow. Y entonces así como, ay, qué bonita frase. Pero hasta ahí la dejas, ¿no? Qué interesante. Pere caballos. Entonces, hasta que empiezas realmente a estar más presente con el caballo, a estar dispuesto a recibir toda la información que tiene el caballo y a pedir más, te empieza a caer como el centenario o el 20, como decimos en México, de todo lo que te puede enseñar un caballo o cualquier otra persona o el universo. En este caso es un caballo y son unos maestros espectaculares los caballos. Entonces en mi post de Facebook puse el estar vivo y el vivir es como montar un caballo. Wow. Porque te puedes subir al caballo y decir, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, que el caballo haga lo que quiera, me lleve de donde quiera, vaya al paso que quiera y no pasa nada. Puedes decir, ay, no, yo quiero ir para allá, entonces voy a ver cómo le hago para que el caballo me lleve para allá. Y puedo ir rápido, puedo ir lento, o sea, la cosa es que yo le vaya pidiendo al caballo vayas eligiendo las que cosas, quieras. ir eligiendo, ir pidiéndole, ok, sí, se me antoja hoy como un challenge. Entonces, tengo varios caballos y hay uno que no es un challenge para nada, es así que te subes al pony ride, ya sabes, y hay otro que es como más, a ver, hoy te voy a enseñar algo. Entonces, si no estás totalmente presente, en 2 minutos te puedo botar. Interesante. Y justo la vida. Exacto. La vida te Entonces los caballos son lo máximo, en pocas palabras. Pero es el estar dispuesto a estar consciente de qué es lo que quieres, elegirlo y seguir pidiendo más. Y permitírtelo. Claro, la permisión es... Y un ejemplo muy interesante de caballos es que, para que vean que yo no soy el super hit. Tengo muchos años montando y yo no sabía si montaba bien o montaba mal. Lo único que sí sabía es que todo el mundo me decía, wow, o sea, el caballo lo se quiere y no te caes. Okay. Y yo, ay, sí, qué chistoso, ¿verdad? Que no me cae. Pero no tenía el punto de vista si era buena o mala, simplemente es, ay, no me caigo el caballo. Pues el viaje a Costa Rica que me caigo. Wow. Del caballo. Y de una manera muy interesante. Entonces, eso trajo como muchas cosas a
mi conciencia. En primero es como, yo que nunca me caigo, oh, Dios mío. Es el juicio de mí de que me caí del caballo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y la otra fue como, ok, sí, me caí del caballo, seguro hice algo mal. O sea, ¿qué tontería estaba haciendo? O sea, como, ¿por qué me caí del caballo? Soy una bruta, ¿no? Y vienen como toda esta cadena de juicios que no me ayudaban a salirme de mi trauma y de mi drama, que me caí del caballo, ¿no? Bien podría haber dicho, wow, me caí del caballo, qué interesante, todas esas elecciones que tomé tan interesantes, pues tal vez no eran tan maravillosas, ¿qué otra cosa puedo elegir, no? Y ahí es estar en la pregunta. Claro. Porque hubiera dicho, me caí del caballo, qué interesante, ¿qué más puedo elegir ahora? Pero elegiste el juicio y elegí el juicio, claro. Y me tardé un buen rato en salirme del juicio. Y era como, qué bruto, o sea, soy re bruta, tantos años montando y no he aprendido nada. O sea, ¿cómo me voy a caer de esta manera? ¿No? Y aparte era mi caballo del pony ride. Ni siquiera era así. El del reto. Sí, wow. Es así como el que va la. A menos que tú le digas, oye, vamos a hacer algo más. Él no. Se toma la vida con calma. Y íbamos casi que así. Y de repente clavé al piso, ¿no? Entonces fue como, wow. Pero es otra vez, ¿qué vas a elegir? O sea, ya me caí. ¿Y ahora qué? Lloro, grito, pataleo, me pego más fuerte. ¿Cuánto tiempo pierdes en ese golpeo al caballo, le echo la culpa a alguien más, o sea, incluyendo al caballo. Claro, al suelo, puedes pegar al suelo. Claro, ¿qué hago con esto? No. Y entonces sí, ya me caí y ahora ¿qué otras posibilidades tengo? Okay. No es soy una bruta porque me caí. Igual y sí. Pero ya es como, ok, sí, en ese momento hice una bruteza. Ahora, ¿qué más puedo elegir? Claro. ¿No? Y entonces empecé a hacer todas estas preguntas con respecto a la caída y me golpeé un poco. Pero cuando empecé a preguntar qué es lo bueno de esto, que no estoy viendo, que esa es una de las herramientas maravillosas de Access, me di cuenta, que me caí en un lugar donde había puras rocas. Ok. Era como de puras pebbles, de esas como piedritas de río. Redonditas. Ajá, hicieron así, le dicen como trochas. Okay. Hicieron así la calle, puras piedritas de esas. Y me caí y en el único lugar donde había 3 metros de pasto fue donde caí. O sea, ni siquiera caí en las piedras. Okay. Entonces fue como, mira, o sea, sí me caí, pero no estuvo tan terrible. Sí, ¿no? Claro, sí. Pero si yo hubiera seguido en mi drama de y no quiero ver lo bueno, no me hubiera caído el 20 de que sí elegí caerme por alguna razón, motivo o circunstancia, pero caí en blandito. Claro. Bueno, se cuida, hasta eso. Hasta eso, ¿no? Se cuida. Ok, y de ahí, bueno, salieron muchas cosas, dejé ir muchas cosas, me di cuenta de que de repente hay cosas que según yo, aunque el mantra es todo viene a mí con facilidad, gozo y gloria, hay cosas a las que estaba yo tan aferrada, porque hay cosas que todos mundos tenemos como nuestro que estoy tan aferrada que necesito un buen putazo para dejarlas ir. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa esto? O sea, entonces sí es literal me lo di. Literal me di un muy buen putazo. Y en México es como un gran trancazo. Un piñazo, un golpe. Entonces, es como súper interesante empezar a hacerte preguntas de lo que estás eligiendo, de lo que te gustaría elegir y de cómo lo estás eligiendo. Entonces, esa es la magia de Access, porque yo me imagino que, no me imagino, sé que hay muchas técnicas, ¿no? Que te van a llevar a la conciencia. Pero a mí lo que me gusta de las herramientas de Access es que son súper fáciles, basadas prácticamente en preguntas, súper pragmáticas. No tienes que darle la vuelta, ni buscarle el origen, ni el por qué, ni el cómo, ni el cuándo. Es, ok, esto es, y ahora, ¿cómo lo cambio? Y lo puedes hacer tan difícil o tan fácil como tú elijas hacerlo. Que el golpe te dure tanto como tú elijas. Exacto. Y me duró un buen rato. y dejé ir muchas cosas y entré en la parte médica científica, ¿no? Okay. Como que le entré a todo. Y ya después fue como, a ver, espérame tantito, ¿qué estoy eligiendo aquí? ¿Y qué es lo que no estoy viendo?
de cómo puede ser esto diferente si no tuviera tantas conclusiones de cómo tiene que ser, cómo podría ser. Y claro, cambió así. Y el curso que siguió yo estaba trepada en un caballo. O sea, a los 4 días ya me había, no, ni 4, a los 2 días ya me había yo trepado a un caballo. Y sí, de repente como era, au, pero ya no es, no puedo respirar, auxilio, me muero, ¿no? Entonces es como darte cuenta de que si empiezas a hacer preguntas, puedes ver posibilidades que nunca te imaginaste que existieran. y que te permitas y que lo elijas. Exacto. Wow. Clau, en este punto ya pasaste al siguiente paso, que son los Secret Tips, que es cómo cambió la vida de Claudia de antes de Access y después de Access. Híjole, mi vida cambia cada 10 segundos. Wow. No es, era así y ahora es así. Pues sí, era así y ahora es así y no sé cómo va a ser mañana. Wow. ¿Cómo voy a mejorar? ¿Cómo fue mejorar? Algo, dijiste algo padrísimo de una pregunta que te hizo, te abrió mucho la conciencia en este proceso de lo del caballo. Uh-huh. Pero si quisieras darles algo para que puedan practicar en casa y tuvieran como un pizquito de saborcito, de un cachito de lo que es Access, ¿qué les podrías? Híjole, la pregunta más compartir? fácil y la que yo usé primero, así la primero con la que, y la usaba día, noche, minuto tras minuto, es ¿cómo puedo mejorar esto? Ok, ¿cómo pueden mejorar esto? Así de fácil, para cualquier cosa. Estoy hablando contigo y me estoy divirtiendo súper cañón. ¿Cómo puedo mejorar esto? Me estoy divirtiendo muchísimo. ¿Y cómo pueden mejorar? ¿Y qué más? Y luego, híjole, ya no sé qué me quiere que le conteste o ya me puse nerviosa. ¿Cómo puedo mejorar esto? Okay. Y para cualquier cosa, preguntar cómo puedo mejorar, porque todo puede mejorar. ¿Y si me mojan con el charco que pasa del...? ¿Cómo puedo mejorar esto? Ok. Entonces yo parecía disco rayado, porque todo el tiempo decía cómo puede mejorar esto. Y yo decía, uy, ahí viene la cómo puede mejorar esto. Y yo, pues sí, pero siempre mejora. Sí. Y si Sí, no quieres decirlo sí, en voz alta, no sí. tienes que decirlo en voz alta. Pero sí es como estar en la pregunta de cómo puede mejorar. Sea lo que sea. Sea absolutamente lo que sea. Y una vez yo empezaba a decirlo todo el tiempo. ¿Cómo puedo mejorar esto? Y con mi familia así, hasta que todo el mundo decía, esta que ya se calle. ¿Cómo puedo mejorar esto? Entonces dije, ok, ya no lo voy a decir en voz alta. Y ya nada más lo preguntaba así como en mi cabecita, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar esto? Hasta que una vez volví a retomarlo, porque me enviaron unos libros que me habían pedido. Yo los pedí, los pagué, me fijé en cuánto estaban, porque siempre estaba yo comprando los libros y los distribuí aquí. Los pagué y entonces... Es una dealer de libros. Sí, y entonces la chica me dijo cuánto es y le di el precio que yo había pagado por los últimos libros que habían llegado. Y cuando me llegó el precio ya había subido, pero yo ya le había dado un precio y ella me lo había pagado. Entonces fue como, ok, ¿cómo puedo mejorar esto? Entonces fui a FedEx a enviar los libros a donde los tenía que enviar. Y llegué y le dije a la señorita, no, pues tengo que enviar estos libros. Y entonces, ¿qué paquete quiere? Y yo, pues, ¿cuál es el mejor? Deme el mejor. Y entonces, tal. Y yo, ¿y cómo puedo mejorar eso? Y se me quedó viendo y empezó en la computadora. Pues mire. Y entonces me dio un precio más barato. Y yo, wow, ¿y cómo puedo mejorar eso? Para no hacerles el cuento largo, ya no tuve que cobrarle a la chica más. Okay. Y me salieron los libros al mismo precio, porque casi que mandé regalados los libros a donde iban a ir. Pero porque estuve dispuesta a preguntar en voz alta cómo podía mejorar eso. Y la chica estuvo dispuesta a decir, ¿quieres saber cómo mejora? Ahorita vemos, ahorita te lo hago. Y eso no quiere decir que todo el mundo va a hacer eso. Hay gente que te dice, pues no puede mejorar. Me he topado con muchos. Y hay otros que ya se quedan como en la pregunta. ¿Cómo te dicen? No puede mejorar. ¿Ya ves? No no le pasa más que a ti, ¿verdad? Sí. Sí, a nadie más nos pasan esas cosas. No, ok. Y hay otros que tal vez no dicen nada, pero ya le dejaste como la pregunta. Okay. Tal vez puede mejorar.
Entonces, esa pregunta para mí es súper mágica. Y es básica, y en Access eso es lo que me encanta, otras cosas que me encantan. Porque te dan las herramientas básicas en cuanto llegas. O sea, casi que te sientas y te dices, bueno, herramienta 1, ¿cómo puedes mejorar esto? ¿No? Y yo la sigo usando todo el tiempo. Y tengo 16 años usando las herramientas. Y tengo muchas. Wow. Pero eso es espectacular. Entonces, como, ¿por qué no usar una herramienta y tan fácil? Sí, entonces, claro. Esas se las dejaría así como, pregunten. Y a mí no me hagan caso ni me crean. Nada. Ustedes úsenla y vean si les funciona y si no les funciona. Y si no funciona, no pasa nada. No la usen. Busquen otra herramienta que a ustedes les funcione. Sí, claro. Y vas a dar un curso de fundamentos. Sí. Cuéntanos. Siempre estoy dando cursos. Bueno, sí, siempre das un curso, pero creo que el más cercano es el de fundamentos. Creo. Sí, es este fin de semana. Ajá. ¿En dónde? En el sur, por Coyoacán, por San Fernando. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sí, yo sí. Porque esta mujer ahorita está en la Ciudad de México y después, por ejemplo, en septiembre está en la ciudad, luego se va a octubre a Mexicali con 3 días de cuerpos, del 5 al 7 de octubre. Sí, qué emoción, nunca he ido a Mexicali. Deliciosa la clase de cuerpos. Deliciosa, definitivamente. Ay, no, todas son mis favoritas. Y en Guadalajara también del 26 al 28 de octubre. Y tenemos una super clase en Zoom que es sexo o no sexo. Oh, qué cosa. Con la super Claudia. Este 5 de septiembre por Zoom, por ejemplo, por supuesto, porque no sabemos dónde va a estar en ese momento. Como elige cada 10 segundos, como verán. Después de fundamentos puedo irme a algún otro lugar. Exacto. Entonces, si nos das tu teléfono, por favor, para que nos podamos contactar para las clases, Sí, es 5513 33 97 53. Ok, con la doctora Claudia Cano para cualquiera de sus clases. Y no tienes fanpage, ¿verdad? No, por el momento no, pero lo vamos a van a estar postadas en Gaby Kim Co-Creando, también mi fanpage, y mi celular es 55 39 39 17 31 y con gusto les damos los datos de todas las clases de la doctora. Mayores informes aquí. Sí, porque hay muchas que tienen prerequisitos y otras no. Esta del sexo no tiene prerequisitos y te digo que todas son mis favoritas porque el sexo me encanta. Y en esta realidad le damos mucha importancia o le quitamos mucha importancia. Entonces me latió hacer una clase sobre eso ahorita que estoy de la vacación. La vacación trabajando, ¿verdad? Entonces este Super Zoom están invitados y este fin de semana con fundamento que el prerequisito es barras, haber tomado la clase de barras. Pero fundamento, sí, en mi particular punto de vista, mi interesante punto de vista, es que es un antes y un después. O sea, fundamento sí, sí es la clase, y si ya eres facilitador de barras, también te invito a que abras un poco, expandas tu conciencia con fundamento. Y te facilita muchísimo, de hecho es un prerequisito para mantener tu licencia de facilitar de barras, claro. Tomar el fundamento antes de que se te acabe, de un año, antes de 12 meses de que empezaste a ser facilitador de barras. Y la verdad es que si ya tomaste el fundamento, puedes facilitar mucho más fácil tus clases de barras. Y va a ser mucho más sencillo que lleguen las personas por el grado de conciencia que ya tienes. Entonces sí es muy recomendado. Aprovechen que está esta mujer aquí con toda la experiencia que va viviendo cada 10 segundos y que va eligiendo. Y es este fin de semana. Y la clase de sexo o no sexo. Wow. Y para eso no hay ningún requisito. La pueden tomar desde su celular, desde su tablet, su computadora, desde donde quieran, desde donde estén. En el coche, en el trabajo, en la casa. Así, en todos los lugares donde puedes tener sexo también puedes tomar esta clase. Es así de sencillo. En el coche, en la casa, en el trabajo. Y es muy aburrido esto, ¿no sabes? Esperamos se contacten con nosotros, con
la doctora. Con la Y doctora. elijan cada 10 segundos y cómo se puede mejorar esto. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. 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 Y sigan eligiendo. Elijamos. ¿Y cómo pueden mejorar eso? ¿Cómo puede mejorar esto? Gracias. Bye, gracias por invitarme. Gracias a ti.